Libro de Salmos, capítulo 27, verso 8 y el verso 9 solamente. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Altísimo. Sobre ti dijo mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, ni rechaces con ira a tu siervo. Has sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares. Oh Dios de mi salvación, bendito sea su nombre. Uno de los momentos más importantes de la vida del cristiano es cuando se encuentra con su Señor. Encuentro que producirá cambio de vida. Siéntase libre. Un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desechará de su presencia. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por esa presencia. Gracias por permitirnos presentarnos al trono de la gracia. Gracias por tu perdón. Gracias por tener siempre la mano extendida. Gracias por el privilegio, por la bendición de abrir las puertas, Señor, delante de ti. Por permitir, Señor, que siendo lo que somos, sin embargo, tú nos invitas a venir, bendito Dios. Gracias por justificarnos. Gracias por sernos familia tuya, Padre amado. Somos familia de Dios. Señor, nos entregamos. Mira nuestros corazones imperfectos, muchas veces apáticos. Corazones, Señor, que muchas veces no buscan hacer tu voluntad. Pero tú eres un Dios que eres tardo para la ira y pronto en la misericordia. Ahí en donde estás sentado, dígale, Señor, quiero ser como tú. Sí, quiero ser como tú, Padre. Porque tú perdonas, entonces quiero perdonar. Porque tú amas, quiero amar como tú amas. Quiero hacer tu propósito, Señor. Dígaselo ahí. Ahí, tomando en consideración que Él está inclinando el oído a escucharlo a cada uno de ustedes, a escucharme a mí. Dígaselo, Señor, quiero ser como tú eres. Porque tú te hiciste como yo, para yo poder ser como tú, Padre amado. Entonces lléname de tu presencia. Ayúdame a cambiar mi vida, Señor. Ayuda a que mi vida sea el fruto de tu voluntad. Ayúdame a servirte. Ayúdame a conducirme con la propiedad de un hijo de Dios. Ayúdame a conducirme en santidad, Señor. Dígaselo ahí. Perdóname, Señor, porque muchas veces mi corazón ha estado alejado de ti, Señor. Porque mi corazón muchas veces no ha querido hacer tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor. A ti, que eres pronto para perdonar, que nos amas, Señor. Tú que siempre tienes tu mano extendida a nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Porque no hay excusas, ni las habrá,
que pueda sustentar nuestras posiciones equivocadas. Por ello te pedimos perdón, Señor. Y queremos, Señor, que nos acompañes, que nos ayudes a cambiar, porque no podemos hacerlo solo, ni tenemos los recursos, humanamente hablando, para cambiar. Por ello, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestras vidas. Ayúdanos a ser más allá de estas paredes, esos siervos que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Podremos llenarnos de mucho conocimiento, pero ahora queremos llenarnos de ti, Señor, de tu presencia y de tu amor. Queremos sujetar nuestras vidas a ti, Señor, porque de nada nos sirve ganar el mundo si entonces te perdemos a ti. Habita en nuestros corazones. Dígaselo a Él. Es el momento de encuentro. Ahorita es usted y el Señor. No hay excusas, no hay alcabalas, no hay muros. Ahorita es usted y Dios que lo está escuchando. Y quiero que sepa que Dios te ama. Sí, así como eres, Dios te ama. Y Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere llenar tu vida de santidad y de propósito. Dios te ama y Dios te perdona. Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Simplemente Él quiere cambiar nuestras vidas. No pierda la oportunidad. Dígaselo. Cámbiame, Señor. Así débil, así apático, así, Señor, que menguo. Hay días que estoy arriba y hay días que estoy abajo. Cambia mi vida. Él te dice ahorita que quiere cambiarte, que Él es perdón. Dios es perdón. Que Él te conoce en el silencio, en tu salida, ahí en donde le fallas, Él te perdona y está contigo. Y Él quiere hacer de ti su propósito para el servicio, para llenar tu vida de su amor. Es tiempo de cambio. No desaproveches esa oportunidad, porque Él te ama. Él te dice que te ama y que nunca, nunca te va a dejar, porque te ama. Y Él quiere que tu amor se traduzca en servicio, que en tu amor se traduzca en obediencia. Él te ama. Él te ama y te dice que nunca te dejará y que su presencia se renueva día a día en tu vida. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad, por nunca dejarnos, aunque hay veces que nosotros buscamos dejarte. Y ahora que vamos a cantar, que vamos a adorar, que vamos a enseñar, que vamos a ministrar, que vamos a impartir, Señor, que todo sea conforme a tu propósito y llegue a lo más profundo
de nuestros corazones. Recuerda, Él te ama, y en ese momento de debilidad, y en ese momento de dificultad, es cuando Él más se va a glorificar, porque simple y profundamente Él te ama. Dios los bendiga. Agradecemos que hayas dejado ese trono de gracia y te hayas venido aquí a nacer y a hacerte 100% hombre, Señor, para salvarnos. Gracias, Señor, por cumplir tu promesa. Bendito eres, Padre. Puede estar ahí, el cielo se viste de gala, se
Israel, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, entonces. Alabanzas al Rey, al Rey de Israel, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Aleluya, un aplauso al Señor. Efesios capítulo 4. Quiero invitarles a leer desde el versículo 7 en adelante y hacemos una breve recopilación de lo que hicimos, lo que hablamos el domingo pasado. Hacemos una oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu soberanía, tu cuidado, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque según tu voluntad has permitido que cada persona pudiese estar acá en esta mañana, Señor. Gracias porque les has cuidado, les has guiado, Señor, y les has traído hasta acá. Seguramente, Señor, vienen muchos hermanos para acá en camino, Señor. Pedimos que tú les puedas traer a cada uno de ellos y que tu misericordia, Señor, pueda estar en ellos, proveyendo, Señor, el efectivo para la camioneta, el crucero, el transporte, lo que sea necesario, Señor, para llegar hasta acá. Los que vienen a pie, Señor, dale fuerza para poder llegar también, en el nombre de Jesús. Y gracias por este maravilloso domingo, Señor, bellísimo, soleado, Señor, y no está caluroso. En tu nombre agradecemos. Amén y amén. Bien, Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Doy primero que nada la bienvenida a Diana, que nos visita esta mañana con su hija, y también a Joyce, que vino con su prima, ¿verdad? Es leve acá en la comunidad. Sean bienvenidas en el nombre del Señor y gracias por estar acá entre nosotros. Decíamos la semana pasada que el Señor Jesús descendió a la posición de hombre, se humilló, dice Filipenses, hasta lo más bajo que una persona podía, que un ser, como era el ser Dios, tuvo que hacer descender a la condición más baja, que es la condición de un hombre, para tomar la forma de siervo, y aún siendo siervo se humilló a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces él tomó la decisión de humillarse hasta lo más bajo. También decía que cuando él subió después de haber descendido, que en las citas del Salmo 68:18, después de haber descendido, entonces subió hasta lo más alto, ¿verdad? Y no pidió para sí nada, sino que todo lo contrario. Jesús dio dones a cada uno de los hombres. Él dio dones para que cada uno de ustedes, los que tienen sus distintos dones, los cuales yo no conozco, pero ustedes sí saben, puedan también ponerlos en práctica para el beneficio y la bendición de la obra del Señor. Y pregunta, ¿y eso de que subió qué es? Sino que había descendido. Obviamente Jesús descendió tomando forma de siervo, como ya lo decíamos, pero ahora ocupa una posición
en el reino de los cielos. Ahora es nuestro sumo sacerdote, ministrador de cada uno de nosotros. Y dice que también Él llenó todo, al ir subiendo llenó todo y llevó cautivo a los que estaban cautivos. La mayoría de estudiosos piensan que esos cautivos a quienes Él dio libertad y luego los llevó, de lo que aquí habla, se refiere a las personas que vivían en el lugar o en el seno, lo que se conocía como el seno de Abraham. El Señor fue hasta allí y les dio libertad a ellos. Ellos eran, digamos, en cierta medida presos de los muertos, y el Señor Jesús dio libertad a cada uno de ellos, presos de la muerte, perdón, dio libertad. Y subiendo, obviamente, como él estaba citando, Jesús cuando habló de una parábola del rico y de Lázaro, donde dice que había una cima entre ambos grupos. Ambos grupos eran los que habían vivido una vida, como decían ellos acá, a la manera de Dios, y los que vivieron una vida a la manera de cada uno de ellos. Jesús describe una cima, y la palabra cima allí es una cima con S, lo cual denota profundidad, ¿cierto? Porque hay dos palabras que se escriben con cima, o mejor dicho, que se llaman cima. Cima con C, lo cual denota altura, y cima con S, lo cual habla de profundidad. Entonces Jesús dice que hay una cima entre ambos grupos, o había una cima entre ambos grupos, cima con C, ¿verdad? Lo cual identificaba que era cima con S, lo cual identificaba que era una profundidad, pero ambos grupos podían verse de aquí para allá y de allá para acá. La petición del rico al padre Abraham es que permite que Lázaro vaya y hable a mi familia para que ellos no vengan a este lugar. Ese lugar donde estaba Lázaro fue el que el Señor Jesús, dice en la mayoría de estudiosos de las Escrituras, el que fue llevado por el Señor Jesús al cielo. Es decir, para el creyente en Cristo, cuando parte de esta tierra, no existe un lugar de reposo. ¿Por qué? Porque ese lugar de reposo fue trasladado ya por el Señor al cielo. El creyente, cuando parte de esta tierra, dice la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice que va a la presencia del Señor y de allí ellos vendrán con el Señor Jesús en el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces no hay para la iglesia, para el creyente en Cristo, para el que ha servido a Jesús, no hay un lugar de reposo después de la partida de esta tierra, sino es la presencia directa de Dios. Van directo al cielo, en pocas palabras. La Iglesia Universal cita a un lugar donde van las personas que mueren. Obviamente no es al infierno directamente, dice la Iglesia Universal, sino que van a un lugar que se llama el purgatorio, donde allí están esperando un proceso, una intervención de sus familiares en favor de ellos. Es decir, que los familiares paguen ciertas cosas a los cuales Martín, o con las cuales Martín Lutero estuvo en contra de pagar eso. Eso se le llamaba indulgencias. Entonces la Iglesia Universal enseña y habla de que una persona muere y va al purgatorio, y sus familiares, a través del pago de indulgencia más la intervención de los líderes de la Iglesia Universal, pueden rescatar a las personas que están en el purgatorio y poder trasladarlas hasta el cielo. Bueno, la Biblia no habla del lugar de reposo para el creyente, ni habla tampoco de ese lugar que se llama purgatorio para los no creyentes. No nombran ninguno de esos dos lugares. La oportunidad de salvación está mientras se está vivo. Después de la muerte ya no hay una oportunidad de salvación para nadie. Entonces, estando vivo, usted puede, digamos, tomar las previsiones acerca del lugar donde usted quiere ir cuando ya no esté físicamente más en esta tierra. Esos dos elementos, tanto el lugar de reposo para algunas iglesias o para algunos creyentes, como el purgatorio para la Iglesia Universal, son los dos talones de Aquiles, de los cuales ninguno de los dos puede demostrar bíblicamente que sí existen. Por lo tanto, Jesús, cuando subió a lo alto, llevó lo que era el lugar, el seno de Abraham, hacia el reino de los cielos. Y el purgatorio, entonces,
es la otra manera que no hay cómo comprobar bíblicamente para la Iglesia Universal que existen. Y por lo tanto Jesús hablando dice, hay una oportunidad, dice la Escritura, para el que esté vivo, para el que, digamos, esté en la oportunidad de salvarse. Y después solo queda una horrenda expectación de juicio para quien decide no tomar esa previsión. Entonces la oportunidad es ahora de poder decidir a dónde quieres pasar la eternidad. Una eternidad lejos de Dios o una eternidad cerca de Jesús. En el versículo 11 dice, y Él mismo, es decir, el Señor Jesús, quien subió a lo alto, ¿verdad?, constituyó a unos, y habla de varios grupos, específicamente nombra 5 ministerios en este lugar: apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten que la palabra pastores y maestros se nombra como si fuese solamente uno de ellos. Yo en esta oportunidad voy a hablar de ambos como grupos separados, pero creo que la hora no me va a dar para llegar hasta allí. Sin embargo, podemos hablar e iniciar hablando de los apóstoles. El movimiento apostólico que se da hoy en día a nivel de todas las iglesias es un movimiento, digamos, que no es parecido al movimiento bíblico de la época de Jesús. La palabra apóstol, lo cual tiene que ver con ser un enviado, una persona escogida y enviada por el Señor a una misión especial, fue una palabra muy usada también en el Antiguo Testamento, aunque no se le llamaba apóstol, sino comisionado o enviado. El Señor Jesús es quien le da el nombre de apóstol, lo cual para muchos es apóstolo o apóstole, no importa cómo usted lo nombre. Sin embargo, nosotros decimos en nuestro español apóstoles o apóstol. Sin embargo, el Señor Jesús, hablando de ellos, dice que estaban especialmente comisionados para cumplir una misión acá en la tierra. El Señor Jesús escogió de un grupo muy grande solo a 12, su grupo íntimo, de los cuales, de esos 12, uno tomó una decisión trágica, que fue suicidarse, apartarse del ministerio. Entre las muchas cosas que hizo, aparte de tomar y meter la mano en la ofrenda, fue entregar al Señor Jesús. Eso tenía perdón por parte del Señor, pero él decidió que no quería pedir el perdón, sino que prefería mejor morir, y así lo hizo. Tomó la decisión de suicidarse. En Hechos capítulo 1, les invito a buscarlo y vamos rápidamente porque el tiempo avanza, versículos 21 y 22, vemos cuál es la exigencia de los apóstoles, de los 11 que allí estaban, especialmente de Pedro, para elegir a un nuevo sucesor, a un 12avo o 13avo apóstol. Si tomamos en cuenta que Judas fue el número 12, pudiésemos decir que este pasaba a ser el número 13 en la lista. Vean el requisito, versículo 21 del capítulo 1 de Hechos dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces el requisito de Pedro en este caso para elegir a un nuevo apóstol era que hubiese estado con el Señor Jesús, que hubiese caminado públicamente o en el ministerio público del Señor Jesús, que hubiese compartido con Jesús e incluso que hubiese sabido del bautismo de Juan. Es decir, tenía que ser una persona que conociera al Señor y pudiera decir: claro, yo estuve con Él cuando Él hizo eso y yo estaba cuando hizo lo otro. Una persona que públicamente, digamos, hubiese compartido todo el ministerio de Jesús. Ese era el requisito acá de los 11 apóstoles, en este caso de Pedro, para elegir a un sucesor. Y el otro requisito era que hubiesen visto al Señor resucitado. Ese era el otro requisito. Pablo, que fue llamado a ser también uno de los apóstoles del Señor, no cumplía con el primer requisito de haber estado con el Señor. Obviamente Pablo era todo lo contrario. Él perseguía, dice Hechos, y asolaba la iglesia. Hechos capítulo 9 dice que él constantemente estaba haciendo oposición a la iglesia. Pero Pablo sí cumplía con el requisito de haber visto al Señor Jesús resucitado.
Eso era la oportunidad que Pablo tuvo para haberse convertido. Hechos 9 registra cómo fue la conversión de Pablo. Iba camino a conseguir, a buscar y a torturar a los que hablaran de Jesús, cuando le salió al paso el Señor Jesús y él tuvo que decir: Señor, ¿quién eres y qué quieres tú que yo haga? El Señor le dijo lo que quería que él hiciese y él desde allí tomó una decisión. Gálatas capítulo 1 versículo 15 al 17 o del 11 al 17 nos relata qué hizo después de convertirse. Dice Gálatas, y no lo voy a buscar, usted lo puede anotar allí: decidió por 3 años después de haberse convertido irse a Arabia y allí capacitarse con el Señor. Él dice: no subí a los apóstoles, no vi a ninguno de ellos, solo a Jacobo y a Pedro, pero tomé la decisión de irme a Arabia por 3 años. Y en pocas palabras fue como un seminario, un instituto bíblico donde él fue con el Señor, o se fue con el Señor a preparar y a capacitar para la misión que el Señor tenía para él. Y esa misión que le fue encomendada, él la iba a cumplir, porque él se consideraba ser uno de los apóstoles. Él no peleaba para sí un puesto entre los apóstoles del Señor, como él los llama. Pero en Primera de Corintios, y si le invito a buscarlo, él pelea, o digamos reclama, Primera de Corintios 9, versículos 1 y 2, él reclama el apostolado como el reconocimiento de lo que el Señor había hecho en él. Vean lo que dice, él hace unas preguntas, son preguntas retóricas que obviamente la respuesta es sí, ¿cierto? Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y luego dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, Pablo decía: yo soy apóstol porque he cumplido con la encomienda que el Señor me dio, que fue dar a conocer su nombre. Y aunque Pablo llama en las epístolas, cuando usted continúa leyendo, puede notar que Pablo sigue llamando a otras personas también apóstoles. A esos a quien se les llama apóstoles en las epístolas, no siendo del grupo de los 12, eran personas que habían sido comisionadas con algo especial. Por ejemplo, trasladar una ofrenda desde un lugar hasta otro lugar con el fin de ayudar a iglesias que estaban pasando por una situación económica muy fuerte. Entonces Pablo dice: son apóstoles puesto que llevan una comisión. Pero Pablo nunca nos enlistó en el grupo de los 12 apóstoles del Señor, sino que eran apóstoles con el fin de cumplir una misión específica dada en un momento. Pablo reconoce el trabajo que habían hecho los apóstoles del Señor entre todo el grupo o entre todos los convertidos, y él decía: efectivamente habían hecho una labor, y Pablo sabía que les debía respeto y también consideración por ser del grupo selecto, el grupo escogido por el Señor Jesús. Pero él no tomaba su ministerio de apóstol como algo para sentirse orgulloso o creer que estaba por encima de todas las personas. No, él sabía que con mucha humildad fue elegido por el Señor Jesús con el fin de cumplir una comisión. John MacArthur, y voy a leer textualmente lo que él dice acerca de las 3 comisiones que estos apóstoles habían recibido. Y él dice lo siguiente: primero, la primera comisión que los 12 apóstoles recibieron fue poner los cimientos, olvidé decir que abro comillas, poner los cimientos fundamentales de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Ellos iniciaron la obra de lo que era el nacimiento o el plan de Dios para toda la humanidad, y era colocar los cimientos para el desarrollo de la nueva iglesia o de la iglesia. Segundo, dice MacArthur, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 5. Como estamos en Efesios, bien podemos leerlo. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ellos escribieron todo lo que les fue revelado, y es lo que hoy contenemos acá en este libro que usted tiene en la mano, que
que llamamos Biblia, ¿cierto? Y el tercer fundamento, dice él, dar confirmación por medio de señales y prodigios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. ¿Qué nos dice allí Pablo? Él dice que Dios lo usó a él con señales y prodigios para dar a conocer el nombre del Señor. Cuando leemos el libro de Hechos podemos ver las obras que el Señor hizo por mano de cada uno de los apóstoles. Y recordamos que Hechos, ese libro fue un libro transicional donde Dios permitió que hubiese o que se hiciesen muchos milagros y señales que después en las epístolas no aparecen reflejados como tal, pero Dios en la naciente iglesia permitió que eso sucediese. Por mano de los apóstoles Dios hizo muchos milagros, y cierro allí las comillas. ¿A qué vamos? A que el ministerio de los apóstoles, el ministerio especial, lo que el Señor Jesús comisionó, terminó con la muerte de cada uno de ellos. No hubo sucesor para cada uno de ellos, solo hubo un sucesor para Judas, y fue Matías, en quien cayó en ese momento la elección. Pero para ellos no hubo, digamos, algo de que ellos iban dando de generación en generación. Ven, estoy a punto de morir y te voy a dar el don, el ministerio que recibí, y voy a ir transfiriendo eso como si fuese, no sé, una herencia. Pues no, con la muerte de cada uno de ellos cesaba entonces el trabajo que estaba haciéndose entre ellos. Ahora, si tomamos en cuenta algo que es muy importante, para estos días hay algunos movimientos apostólicos por allí, a los cuales no voy a juzgar porque no sé cómo, en base a qué se manejan, pero sí voy a hablar lo que dice la Escritura, y es que como cada ministerio fue cesando, creemos que, o ese ministerio fue cesando, creemos que para este momento el ministerio apostólico ya cesó. Ese ministerio duró mientras que la Biblia debía ser escrita, por decirlo de alguna manera. Para la época no habían imprentas como la que tenemos nosotros hoy en día. Sin embargo, después que la palabra fue escrita y revelada tal como la tenemos hoy en día en un libro así, entonces ya no es necesario un ministerio apostólico, porque lo que necesitamos conocer del Señor, simplemente vamos acá a la Escritura. Es por eso que nosotros acá en la comunidad de la gracia no tenemos apóstoles, ni el apóstol este, ni el apóstol aquel, ni tampoco pregonamos ministerios apostólicos, cual si fueran dados por el Señor, porque creemos que ya ese ministerio apostólico cesó para nuestra era. Respetamos el criterio y la opinión de ustedes, quienes creen que sí existe el ministerio apostólico, pero sencillamente nos referimos a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, pues sencillamente no damos fe de eso. Respetamos a las iglesias que trabajan con ministerios apostólicos, no tenemos problema con eso. Pero nosotros acá en la comunidad de la gracia no avalamos ningún tipo de ministerios apostólicos. Acá también en el versículo 11 de Efesios capítulo 4 dice que también comisionó o constituyó profetas, hombres que Dios llamó con un ministerio especial para confirmar la obra de Dios en la época. Hechos nos habla mucho acerca de esos profetas. Nos dice que Felipe tenía el don quizás o tenía la bendición de tener 4 hijas que profetizaban, mujeres que posiblemente consagraron su vida por entero al Señor, al punto que algunos estudiosos dicen quizás ni se casaron. Eran mujeres que podían hablar y lo hacían en orden acerca de Dios. Realmente o mayormente lo que hablaba un profeta en la época era confirmando lo que decían los apóstoles, no era yendo en contra de lo que ellos enseñaban. Uno de los requisitos, por ejemplo, para ser apóstol tenía que ser una persona que hubiese recibido el don, para ser profeta, que hubiese recibido el don. Dicho don, según nos dice Corintios, debía ser reconocido por otros profetas. Incluso la manera en que un profeta hablaba, o la palabra que hablaba, nos dice Corintios, debía ser juzgada. No se trataba de que el profeta decía algo y eso era un amén porque va a ser porque nos dijo el profeta. No, debía, dice Corintios, ser juzgado. Si vemos por ejemplo en detalles, y no quiero buscarlo ahorita, Corintios capítulo 14, versos 29 a 33, vemos en detalle la misión de cada uno de los profetas y cómo ellos debían dirigirse.
no podían pararse todos y profetizar. El que profetizaba era porque en ese momento Dios le había indicado o le guiaba a hacerlo, y lo que profetizaba iba en consonancia con lo que se enseñaba dentro de la iglesia. También podemos ver en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 3, les invito a buscarlo brevemente, de qué manera o cuál realmente entre la iglesia o cuando se profetizaba, cómo debía ir el orden de la profecía. Vean ustedes, 1 de Corintios capítulo 14 versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, ¿sí o no? Entonces el que profetiza tiene una encomienda. Primero hablaba para edificar, ¿sí? Es decir, la palabra del profeta no era para destruir, no era para avergonzar, no era para dañar, sino era para edificar a los creyentes. Tomen en cuenta eso cuando alguien les diga: bueno, yo soy profeta y quiero decirte esto o tal cosa. El tema es que ahora el movimiento profético ha tomado con mucha liviandad ese ministerio, el cual también creemos que ya cesó, y quieren andar profetizando ciertas cosas a las personas y diciéndole cualquier cantidad de locuras. Este nuevo movimiento profético ha traído muchas situaciones y problemas dentro de la iglesia donde se practica. Ha traído muchísimos problemas al punto que iglesias se han dividido, porque habiendo un pastor ya constituido, algunos profetas constituyen a otro y dejan de un lado el que estaba constituido, y eso ha traído cualquier cantidad de problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque la profecía no ha venido con el fin de edificar, sino de destruir. El segundo punto que nos nombra allí, el versículo 3, es exhortación. Entiéndase por palabra exhortar, corregir e instruir, ¿sí? Exhortación siempre ha sido muy mal usado porque creemos que tiene que ver con avergonzar, gritar, regañar o ese tipo de cosas. Eso no es exhortación. Exhortación es corregir alguna conducta. El profeta, cuando se levantaba en medio de la congregación o del sitio donde iba a hablar, su fin era simplemente exhortar y animar al cambio, exhortar y animar al continuar siguiendo al Señor Jesús. Y el tercer punto es consolación. La palabra profética tiene o tenía un fin, era consolar a la iglesia, dar tranquilidad, y de tal manera que todos pudieran saber que la iglesia estaba siendo bien, digamos, bien dirigida cuando los profetas hablaban. Dios no comisionó a los profetas del libro de Hechos y los que trabajaban en las epístolas con el fin de dirigir una iglesia. Cuando el Señor se fue, Juan 14 dice que se iba, pero que no los dejaba solos, sino que dejaba al Consolador, y Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia, y el profeta debe dejarse o debía dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Pedro, cuando escribe en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, les invito a buscarlo, vean lo que dice acerca de la palabra profética. Cuando alguien dice: tengo una palabra profética y necesito darla acá. Fíjense, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo ¿cuál? 19. Capítulo 1, versículo 19, dice: Pedro, cuando escribe esta epístola, ya Pablo había fallecido. Pablo ya había muerto. Pero dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cada uno de ustedes tiene allí, si está viendo el celular, porque imagino que porque tiene la Biblia abierta en el celular, o si tiene la Biblia abierta, usted tiene en sus manos la palabra profética más segura, que es este libro, y a él se refiere Pedro como la palabra profética más segura. Pedro estaba dando a entender que en cierta medida el movimiento profético había disminuido, porque ya no había tanta palabra profética, porque ya el Señor estaba y había usado a los discípulos
para que escribieran a los apóstoles, entre ellos también a Pablo, como lo dice más adelante, para que escribieran las epístolas que estaban circulando. Si usted quiere saber algo del futuro, no consulte con Nostradamus, no consulte con adivinos, agoreros y todo ese tipo de cosas. Puede ir a la Biblia. La Biblia tiene todo lo que usted necesita saber en cuanto al futuro. Y una de esas cosas es: los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer eternamente. Aunque todo se acabe, la palabra del Señor seguirá estando presente. Y el nuevo movimiento profético que ahora hay trata a veces de no, o mejor dicho, evitan usar la palabra de Dios, la Escritura, porque el fin de ellos es otro. Algunas veces prominencia, preeminencia, lugar, posición o lucrarse de algo. Y eso es pecado. Eso no se debe hacer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 hasta el 7. Pedro, sabiendo que ya Pablo había muerto, fíjense lo que dice. Perdón, primera de Pedro. Es que me enredé donde estoy. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que es necesario que todos entendamos que la tierra va a llevar un fin y que ese fin va a llegar pronto. Es necesario que la iglesia tome las previsiones acerca de lo que debe hacer, sabiendo que si no tomas ahorita la previsión, entonces posiblemente no vas a tener una oportunidad más adelante. Pedro, también hablando de Pablo y hablando acerca de lo que escribía, dice 2 de Pedro 3:15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice, casi en todas sus epístolas. Pedro estaba dando fe de que lo que Pablo había escrito era la palabra de Dios. Y dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ellos torcían la escritura y ellos echaban a perder todo. Pedro dice, lo que el hermano Pablo ha escrito es básicamente lo que Dios ha querido que se escriba, y entre ustedes está la información. Ya lo escrito por Pablo circulaba en las iglesias de ese entonces. ¿Cuál era el fin? Que la iglesia fuera edificada en el cimiento o con la base que los apóstoles habían dado. La palabra de Dios ya circulaba. Hoy la tenemos en físico, gracias al Señor y al trabajo de muchos que con sus vidas, con su sangre han logrado que este libro pueda estar hoy en nuestras manos. Debemos hacer uso de este libro, leerlo, entender lo que allí dice, entendiendo que lo que allí dice es la palabra de Dios y que es un mensaje, no como dijera en estos días alguien que es el que dirige la Iglesia Universal. Dijo que este libro escribía que lo que allí decía era obsoleto y que por tanto era necesario escribir nuevas cosas porque ya eso era viejo y fue dado para otra época. Nosotros seguimos creyendo que lo que Dios ha dicho se mantiene hasta el día de hoy y obviamente su palabra no va a pasar. Y este libro que ha sido tan perseguido jamás dejará de existir, aunque se opongan quien se oponga. Sigue siendo la palabra viva y eficaz de Dios para nuestros días. Por tanto, creemos, y por lo que dice Pedro, damos fe y seguridad de que el movimiento profético y apostólico para esta fecha ha cesado. Y aunque algunos tengan el llamado de hacer una u otra cosa, pudieran de repente decir, soy un comisionado, un enviado del Señor, pero ya no puedes ejercer o decir que eres la única persona que tiene tal o cual don y que puedes hacer esto y que puedes traspasar o transmitir ese don a otra persona a través de la oración o a través de, ciertamente como una especie de indulgencia, comprarlo.
no es lo que la Biblia enseña. El Señor Jesús fue muy claro cuando comisionó a apóstoles y profetas, y también Pablo y Pedro hablan acerca de cómo regular esos ministerios, y Pedro aquí está diciendo que ya básicamente con tener la Biblia impresa ya no necesitamos de profecías nuevas. No deberían haber profecías, y menos si esas profecías contradicen lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer. Dios es soberano y va a hacer como Él quiere. Y si permitió que la Biblia estuviese escrita para nosotros hoy en día en nuestro idioma, es porque Él va a seguir dirigiéndonos a través de su Espíritu Santo y de lo que dice para cada uno de nosotros en su palabra. Debo hacer un alto acá porque ya es la hora de terminar. Sin embargo, quiero exhortar a todos: estudien la Biblia, lean las Escrituras. Allí está la sabiduría necesaria para cada uno de nosotros. En ella hallaremos la vida eterna, tal como el Señor Jesús lo dijo. Se toma como un mandamiento estudiar las Escrituras, pero realmente pudo haber sido un reproche que el Señor les hacía. Ustedes estudian porque creen que en ellas hallarán la vida eterna, o ustedes la leen porque creen que en ellas hallarán la vida eterna. La Biblia es la palabra de Dios para nuestros días y para los años siguientes si Cristo no ha venido. Pasarán cientos de años y aunque muchos quieran hoy desechar la Biblia, no lo podrán hacer. Sigue siendo la palabra viva y eficaz. Por lo demás, no nos dejamos dirigir ni por apóstoles ni por profetas dentro de la iglesia, sino por lo que dice este libro, la Biblia, el libro que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú en su momento, Señor, permitiste que hubiesen apóstoles, hombres comisionados por ti con un fin. Gracias porque también llamaste a otros, Señor, con un trabajo, Señor, una regla, una norma, y ellos lo cumplieron. Gracias, Señor, porque tú permitiste que dentro de las iglesias hubieran profetas que confirmaran, Señor, lo que decían los apóstoles, y quienes también ratificaban que lo que el Señor decía era así, Señor. Nosotros creemos, Dios mío, tal como lo dice tu palabra y como Pedro nos lo enseña, que tenemos la palabra profética más segura en nuestros tiempos, y esa palabra es la Biblia, Señor, dada y revelada a cada uno de nosotros, Señor, y que ahora cada uno de nosotros tenemos el deber de leerla y de estudiarla, Señor, y poder crecer así, Señor, en ti. Gracias, Dios mío, por cada hermano que está hoy acá, Dios mío, porque tú les cuidas a cada uno, tú provees, tú les guardas, Señor. Gracias porque ellos están acá, Señor, no porque los llamamos, porque estamos detrás de ellos ni les insistimos, sino porque tu Espíritu Santo es quien inquieta a cada uno a venir a este lugar. Gracias, Jesús, por el trabajo que has hecho en tu iglesia, Señor. Después de casi 2000 años o más de 2000 años, Señor, aún tu iglesia existe y seguirá existiendo hasta tanto tú regreses a la tierra. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por cada uno de ellos, quienes acá están, Señor. Amén y amén.